Soy una mujer de 32 años y esta historia comienza con la casa que heredé de mi abuela. Es una hermosa casa suburbana de 2 pisos en un excelente vecindario, el tipo de lugar con calles arboladas, vecinos amigables y mucho encanto. Esta casa no es solo una propiedad, está llena de recuerdos. Mi abuela vivió allí durante décadas y todo me recuerda a ella. Está a mi nombre completamente pagada y era algo de lo que nunca pensé que tendría que preocuparme hasta que mi suegra se mudó aquí. Me casé con Jason, mi esposo, hace 2 años después de 3 años de noviazgo. Él tiene 34 años y siempre hemos tenido una buena relación. Al menos al principio. Jason es muy cercano a su madre, Diana. Tiene 57 años, es viuda y es el tipo de mujer que siempre tiene que tener la última palabra. Diana es del tipo que insiste en que solo está tratando de ayudar mientras pasa por encima de las opiniones de los demás. Jason siempre le quitaba importancia, diciendo que así es ella, lo cual no me gustaba pero toleraba porque en aquel entonces no era mi problema. Las cosas cambiaron hace 1 año. El propietario de Diana le aumentó el alquiler y ella no podía permitirse quedarse en su apartamento. Jason le sugirió que se mudara con nosotros temporalmente hasta que encontrara algo más asequible. Tenía dudas. Quiero decir, una cosa es invitar a tu suegra a cenar y otra muy distinta es compartir todo el espacio de tu casa. Pero yo acepté bajo condiciones claras, no redecoraría ni cambiaría las reglas de la casa y ella tendría 6 meses para encontrar un nuevo lugar. Jason prometió que todo estaría bien. Pero, spoiler, no fue así. Diana se instaló con su habitual energía, lo que significaba que estaba deshaciendo las maletas y criticando al mismo tiempo. Recorrió la casa señalando todo lo que creía que se podía mejorar. Apenas dejó las maletas en el suelo cuando decidió que la cocina necesitaba el toque de una mujer. Una semana después, cuando llegué a casa del trabajo, descubrí que había vuelto a pintar los armarios de un color que odiaba sin preguntarme. Cuando la confronté le quitó importancia y dijo, «Oh, te encantará cuando te acostumbres». Eso fue solo el comienzo. Diana empezó a organizar cenas para sus amigos y convirtió nuestra sala de estar en su centro social. Reorganizó los muebles para abrir el espacio e incluso trasladó el sillón antiguo de mi abuela, una reliquia familiar, al sótano. Cuando le pregunté por qué me dijo que no combinaba con su estética. Jason me dijo que lo dejara pasar, alegando que no valía la pena pelear por ello. Ella solo estaba tratando de sentirse como en casa, dijo. Pero ese no era su hogar. Era mía. La gota que colmó el vaso fue cuando escuché a Diana hablando con Jason en la cocina una noche tarde. Le estaba diciendo que la casa debería ser su hogar y que no era justo que yo fuera la única propietaria. Incluso sugirió que reconsideráramos la escritura para incluir el nombre de Jason. Cuando lo confronté al respecto, lo descartó como un malentendido. Dijo que ella no lo había querido decir de esa manera, pero yo no estaba tan seguro. Sin embargo, Diana ya no se molestó en ocultar sus intenciones. Empezó a referirse a la casa como nuestro hogar cada vez que hablaba con Jason o sus amigos. Incluso le dijo a uno de nuestros vecinos que yo era solo una invitada. El vecino me lo comentó después y me dijo, no me había dado cuenta de que estabas alquilando el lugar. Me puse furioso. Cuando Diana no estaba ocupada tratando de reclamar la propiedad, me estaba engañando. Si yo me oponía a su comportamiento, me llamaba egoísta o me acusaba de no saber trabajar en equipo. Empezó a presionarme para que añadiera a Jason a la escritura, diciendo que un marido merece compartir la casa. Cada vez que yo decía que no, ella hacía comentarios sarcásticos sobre mi falta de confianza en mi propio marido. Jason, por supuesto, evitaba tomar partido. Me decía que no le importaba estar en la escritura, pero que yo debería considerarlo para mantener la paz. La tensión aumentó cuando Diana empezó a imponer sus propias reglas de la casa, como si ella fuera la que mandaba. Ella dictaba cuándo se podía ajustar el termostato y a qué hora debían apagarse las luces por la noche. Incluso tiró algunos de mis objetos personales, alegando que estaban abarrotando el espacio. Cada vez que intentaba establecer límites, ella encontraba una manera de arrasar con ellos. El punto de quiebre llegó durante otra sesión de susurros a altas horas de la noche entre Diana y Jason. Esta vez no me quedé callada. Entré en la cocina y antes de que pudiera decir una palabra, Diana se volvió hacia mí y me dijo, «Tú eres la que no pertenece aquí».
Fue entonces cuando supe que las cosas estaban a punto de cambiar. Actualización 1. En el momento en que Diana me dijo que no pertenecía a mi propia casa, supe que las cosas estaban a punto de empeorar. Y vaya si lo hicieron. Al principio empezó de forma sutil, casi como si quisiera probar hasta dónde podía presionarme. Cada vez que la familia venía a cenar, me presentaba como el invitado, sonriendo dulcemente como si fuera una broma. Traté de reírme la primera vez, pero cuando sucedió una y otra vez, quedó claro que no era una broma. En una de esas reuniones, la hermana de Diana comentó lo agradable que era que Diana nos hubiera abierto las puertas de su casa a Jason y a mí. La corregí explicándole que la casa era mía, y Diana intervino con una risita, diciendo: «Oh, todos sabemos cuánto ha invertido Jason en hacer de este lugar un hogar». Podía sentir que se me tensaba la mandíbula, pero Jason estaba sentado allí, mirando fijamente su plato. No dijo ni una palabra. Más tarde, cuando le pregunté por qué, se encogió de hombros y dijo que no valía la pena luchar. Las cosas empezaron a ponerse más raras. Una noche, cuando llegué a casa del trabajo, me encontré con que habían cambiado la cerradura de la puerta del dormitorio principal. No lo podía creer. Diana había contratado a un cerrajero sin mi permiso. Me explicó que era una medida de precaución, alegando que era para proteger nuestra privacidad, pero que ella se había quedado con una llave para ella. Tuve que llamar a un cerrajero para que la cambiara al día siguiente. En ese momento, decidí consultar a un abogado. Quería asegurarme de que mi propiedad de la casa fuera absoluta y, por suerte, así fue. El abogado también me recomendó que mantuviera registros de todo lo que sucediera, por si acaso. Así que empecé a documentar cada incidente extraño, cada límite cruzado, cada interacción que se interrumpía. Diana no sabía que yo llevaba la cuenta, pero me lo hizo fácil. Empecé a notar que husmeaba en mis documentos personales. Una vez la encontré en mi oficina en casa con papeles esparcidos por el escritorio. Ella decía que estaba organizando, pero parecía demasiado interesada en una pila de extractos bancarios. Cuando cerré la puerta de la oficina después de eso, se quejó de que estaba paranoica. La atmósfera en la casa se volvió insoportable. Diana comenzó a referirse a la casa como una prisión y me culpó por ello. Le dijo a Jason que no podía entender cómo podía vivir así, y él comenzó a pasar más tiempo fuera de la casa para evitar conflictos. Me sentí como si estuviera viviendo con una compañera de piso hostil que quería derrocarme. Una amiga me sugirió que documentara sus acciones más a fondo y me aconsejó que me mantuviera firme. Incluso me prestó algunos libros sobre cómo establecer límites, pero esos límites solo parecieron provocar a Diana aún más. Empezó a imponer sus propias reglas de la casa, que incluían un horario de silencio después de las 9 de la noche y límites a la frecuencia con la que podía invitar a mis amigos a casa. Si yo me resistía, ella se hacía pasar por la víctima y decía que solo quería paz en su propia casa. Lo peor fue cuando empezó con sus supuestas oleadas de limpieza. Ella revisaba mis cosas y tiraba todo lo que consideraba innecesario. Perdí objetos personales, algunos con valor sentimental, y su excusa siempre era la misma: solo estaba ordenando. Me lo agradecerás más tarde. Jason, por supuesto, se mantuvo neutral, alegando que no quería tomar partido. Luego vinieron los chismes del vecindario. Diana le dijo a cualquiera que quisiera escucharla que yo, de alguna manera, le había robado la casa a Jason, contando una historia descabellada sobre cómo él se merecía la mitad. Un vecino incluso se me acercó en el supermercado para preguntarme si todo estaba bien porque Diana había estado hablando de la situación. La gota que colmó el vaso fue cuando Diana invitó a un agente inmobiliario a la casa sin decírmelo. Cuando llegué a casa los encontré caminando por la sala de estar, hablando de posibles mejoras. Cuando le pregunté qué estaba pasando, Diana mencionó casualmente que estaba explorando opciones en caso de que decidiéramos vender. Me quedé atónita. Esa noche confronté a Jason. Le pregunté directamente a quiénes eran sus lealtades. Admitió que tenía un conflicto de opiniones. Dijo que quería hacer felices a todos, pero que no sabía cómo. En ese momento me di cuenta de que estaba sola en esto. Si quería recuperar mi hogar y mi cordura, tendría que tomar el asunto en mis propias manos. Al día siguiente tuve una acalorada discusión con Diana. La acusé de intentar socavar mi autoridad en mi propia casa. Ella no lo negó. En cambio, se inclinó y me asestó el golpe final.
Si no te gusta, tal vez deberías irte. Ahí fue cuando todo encajó. No se trataba solo de una suegra controladora o un marido pasivo. Esto fue una toma de posesión. Y si Diana pensaba que podía obligarme a salir de mi propia casa, se llevaría una sorpresa muy desagradable. Decidí en ese momento que la situación no podía seguir así. Era hora de tomar el control y yo tenía un plan. Después de la audaz afirmación de Diana de que debía abandonar mi propia casa, me di cuenta de que necesitaba pruebas para protegerme. Ya no bastaba con documentar las cosas en papel. Tenía que captar sus acciones con cámaras. Instalé cámaras de seguridad discretas en áreas comunes como la cocina y la sala de estar. No se lo dije a nadie. Ni siquiera a Jason. A los pocos días, las cámaras captaron a Diana hurgando en mis pertenencias otra vez, esta vez en mi correo. Ni siquiera intentó ser sutil. Se dejaba caer en el sofá, abría mis sobres y los hojeaba como si tuviera todo el derecho. En un vídeo se la veía quejándose por teléfono con una amiga y diciendo que estaba cansada de esperar a que Jason recibiera lo que le correspondía por derecho. Las imágenes eran una prueba clara e innegable de sus intenciones. Las cosas dieron un giro cuando me topé con algo que no esperaba. Mientras organizaba archivos en nuestra oficina compartida, encontré una serie de extractos bancarios. Al principio no les di mucha importancia, pero cuando revisé los detalles, me di cuenta de que Jason le había estado enviando dinero a Diana con regularidad. Grandes cantidades. Verifiqué las fechas y me di cuenta de que esto había estado sucediendo desde que ella se mudó. Él nunca lo había mencionado. Y eso explicaba por qué nuestra cuenta de ahorros conjunta no estaba creciendo tan rápido como yo esperaba. Antes de que pudiera enfrentarme a Jason, Diana decidió subir la apuesta. Una noche, después de una discusión particularmente acalorada, fui a nuestro dormitorio y encontré la puerta cerrada. No la había cerrado con llave. Y mi llave no funcionaba. Diana había cambiado la cerradura. Otra vez. Esta vez, sin embargo, me dejó claro que no era bienvenido en mi propia habitación. Esa noche tuve que dormir en la habitación de invitados, sintiéndome como un extraño en mi propia casa. A la mañana siguiente llamé a mi abogado. Revisó todo, mi propiedad de la casa, las imágenes de las cámaras y los estados financieros. Su consejo fue contundente. Tenía todo el derecho legal de desalojar a Diana, pero él sugirió vender la casa como la forma más limpia de terminar con el caos. No era lo que quería oír. Pero no podía negar que tenía sentido. Armada con este consejo, decidí convocar una reunión familiar. Necesitaba establecer límites de una vez por todas. Jason y Diana se sentaron frente a mí en la sala de estar. Les expliqué todo, las imágenes, los registros financieros y las reiteradas violaciones de límites. Le dejé en claro que esta era mi casa y que su comportamiento era inaceptable. Diana no lo tomó bien y se echó a llorar, acusándome de intentar destruir a su familia. Jason, en lugar de apoyarme, se puso de su lado. Dijo que yo estaba siendo demasiado dura y que debía llegar a un acuerdo por el bien de la paz. Fue entonces cuando le di un ultimátum a Jason. Podía quedarse a mi lado o irse a vivir con su madre. Le dejé en claro que no iba a tolerar esto por más tiempo. Parecía estar en conflicto, pero no me dio una respuesta de inmediato. Diana, sin embargo, tomó mi ultimátum como un desafío. Al día siguiente, cuando llegué a casa, la encontré redecorando la sala de estar. Había traído muebles que yo nunca había visto antes, había reemplazado la mesa de café antigua de mi abuela y había colgado cortinas nuevas. Era como si estuviera intentando borrar todo rastro de mí de mi propia casa. Frustrada, me confesé con algunos amigos cercanos. Habían estado siguiendo el drama desde la barrera y apoyaron unánimemente la idea de vender la casa. No puedes vivir así, me dijo uno de ellos. Vete mientras puedas. El punto de inflexión llegó cuando Jason me dijo que estaba decepcionado por cómo estaba manejando las cosas. Dijo que no estaba siendo justa con su madre y me acusó de ponerlo en una situación imposible. Después de esa conversación, tanto Jason como Diana comenzaron a aplicarme el tratamiento del silencio. Actuaban como si yo no existiera, se comunicaban entre ellos y me ignoraban por completo. Fue surrealista. En ese momento supe que tenía que actuar rápidamente.
Me reuní en secreto con un agente inmobiliario y le expliqué mi situación. La agente fue comprensiva y me aseguró que podría encontrar un comprador rápidamente. En cuestión de días, regresó con una oferta en efectivo que era demasiado buena como para dejarla pasar. La idea de vender la casa me rompió el corazón. Al fin y al cabo, era de mi abuela, pero sabía que era la única manera de recuperar el control de mi vida. Empecé a empacar mis cosas en silencio, habitación por habitación, asegurándome de que Diana y Jason no lo notaran. Cada caja que cerraba con cinta adhesiva se sentía como una pequeña victoria. Cuando volví a mirar la oferta en efectivo, me di cuenta de que no era solo dinero. Era libertad. El papeleo estaba terminado y el trato estaba listo para cerrarse. Solo faltaba contárselo a Jason y Diana. Ensayé lo que iba a decir, sabiendo que esta bomba lo cambiaría todo. No solo estaba recuperando mi casa, estaba recuperando mi vida. Actualización 3. Concluí la venta de la casa sin decirles ni una palabra a Jason ni a Diana. Todo había sido planeado cuidadosamente y los documentos estaban firmados oficialmente. Los nuevos propietarios tenían previsto hacer una inspección en unos días. Mi siguiente paso era conseguir un nuevo apartamento. Encontré un acogedor apartamento de una habitación en un lindo vecindario, lo suficientemente alejado como para darme el nuevo comienzo que necesitaba desesperadamente. Hacer las maletas fue una operación delicada. Trabajé en horarios extraños, asegurándome de que Jason y Diana no se dieran cuenta. Alquilé un pequeño trastero para guardar las cajas poco a poco, de modo que no se acumularan a simple vista. Cada vez que cargaba mi auto con otro lote de pertenencias, sentía que estaba un paso más cerca de recuperar mi vida. El día del recorrido llegó más rápido de lo esperado. Diana estaba en la cocina, hablando en voz alta por teléfono, cuando los nuevos dueños llamaron al timbre. Los dejé entrar y comencé a mostrarles la casa, actuando como si fuera lo más normal del mundo. Diana entró en la sala de estar en medio de una conversación, todavía con su café en la mano. Se quedó paralizada cuando vio a extraños de pie allí, haciendo preguntas sobre la casa. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó con voz aguda. Le expliqué con calma que había vendido la casa y que los nuevos propietarios estaban aquí para echar un último vistazo antes del cierre. El color desapareció de su rostro mientras balbuceaba algo sobre que era imposible. Jason entró en ese momento luciendo confundido. Cuando se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, su confusión se convirtió en ira. Me tomó a un lado y me exigió una explicación. Le dije la verdad. La casa era mía. Tenía todo el derecho de venderlo y ya no quería más caos. Jason explotó y me acusó de traicionarlo y de haberlo engañado. Insistió en que lo había arruinado todo y había actuado de manera egoísta. Mientras tanto, Diana caminaba de un lado a otro por la sala de estar, alternando entre gritarme y suplicarles a los nuevos propietarios que reconsideraran su decisión. Ellos la ignoraron cortésmente y continuaron con su inspección. Después de que se fueron, Jason exigió saber a dónde se suponía que debíamos ir. Fue entonces cuando le recordé que la casa siempre había sido mía, y que habían estado viviendo allí gracias a mi generosidad. El derecho de Diana había cruzado demasiados límites y yo ya no estaba dispuesta a soportarlo. Se quedó allí de pie, incrédulo, mientras Diana se marchaba furiosa, cerrando la puerta de un portazo. La realidad de la situación los golpeó duramente a ambos en los días siguientes. Diana intentó acercarse a sus familiares, pero su reputación la precedió. Años de quemar puentes y manipular a la gente la habían dejado sin nadie dispuesto a acogerla. Jason, a pesar de su enojo, parecía darse cuenta de que no había nada que pudiera hacer. Pasó los días llamando a sus amigos, buscando un lugar donde quedarse. Los vecinos se enteraron rápidamente del drama. Diana le había dicho a tanta gente que la casa era suya que la verdad se extendió como un reguero de pólvora. Una vecina incluso me detuvo mientras cargaba mi auto, sacudió la cabeza y dijo: «No sé cómo la aguantaste durante tanto tiempo». Al parecer, Diana había estado hablando mal de mí durante meses y la gente finalmente se estaba dando cuenta de sus mentiras. Jason finalmente encontró un amigo dispuesto a dejarlo quedarse en su sofá. Me rogó que lo dejara a él y a Diana mudarse a mi nuevo apartamento. Argumentó que lo estaba abandonando y dejando a su madre sin hogar. Le dije con firmeza que necesitaba espacio e independencia, y que no eran bienvenidos en mi nueva vida.
Salió de esa conversación furioso pero impotente. Unos días después de mudarme a mi apartamento, Diana se presentó en el edificio. Ella golpeó mi puerta, exigiendo que la dejara entrar. No la abrí. Ella gritó afuera durante lo que pareció una eternidad, llamando la atención de los vecinos, antes de finalmente irse. Inmediatamente llamé a mi abogado, quien me aconsejó que solicitara una orden de alejamiento si Diana intentaba acosarme nuevamente. La decisión de Jason quedó clara después de eso. Se mudó a casa de su amigo y dejó a Diana sola. Terminó en un motel barato y llamó a sus familiares para pedirles ayuda. A través de conocidos en común me llegó la noticia de que me estaba culpando de todo, pero ya nadie se creía su historia. Su caída fue totalmente culpa suya. Por primera vez en lo que parecía una eternidad, comencé a disfrutar de la paz en mi nuevo espacio. El silencio era refrescante y la ausencia de tensión constante fue un alivio. Me concentré en el trabajo, me reencontré con mis amigos e incluso empecé a decorar mi apartamento, un espacio que realmente sentía como mío. Una noche, mientras estaba sentada en mi balcón tomando café, recibí un mensaje de Jason. Se disculpaba por todo, decía que quería una segunda oportunidad y prometía que cambiaría. Me quedé mirando el mensaje durante un buen rato antes de decidir qué hacer. Actualización 4. Poco después del mensaje de Jason pidiendo una segunda oportunidad, comenzó lo que solo puedo describir como una gira de disculpas. Me llamó repetidamente, dejó mensajes de voz e incluso se presentó en mi edificio de apartamentos. Cuando finalmente acepté reunirme con él en una cafetería, en terreno neutral, intentó convencerme de que había cortado lazos con Diana. Afirmó que ella había desaparecido de su vida para siempre y que quería trabajar en nuestro matrimonio. Pero algo en su historia no cuadraba. Para alguien que supuestamente había cortado lazos, él todavía parecía demasiado a la defensiva con ella. Él restó importancia a su comportamiento como resultado del estrés y las malas circunstancias mientras insistía en que ella solo necesitaba ayuda. Le dije que necesitaba una prueba de esta supuesta ruptura limpia antes de poder siquiera considerar escucharlo más. Mientras tanto, Diana no se quedó callada. Comenzó a difundir mentiras sobre mí entre su familia. A través de conocidos en común, descubrí que le estaba contando a la gente que yo le había robado la casa a Jason, lo había manipulado y los había dejado a ambos sin hogar por despecho. Algunos familiares incluso se pusieron en contacto conmigo directamente y repitieron sus acusaciones. Por suerte estaba preparada. Les envié las imágenes de la cámara, los extractos bancarios y una cronología de todo lo que había sucedido. La mayoría de ellos no tardó mucho en darse cuenta de que la versión de Diana de los hechos no se sostenía. Las payasadas de Diana no terminaron allí. Decidió intensificar las cosas presentando una demanda en mi contra por daños emocionales. Recibí la documentación por correo y aunque me tomó por sorpresa, mi abogado rápidamente me aseguró que el caso no tenía fundamento. Presentamos una respuesta y el tribunal desestimó su demanda casi de inmediato. Aún así fue otro obstáculo agotador en una saga que parecía no tener fin. La verdadera naturaleza de Jason salió a la luz poco después. A pesar de sus afirmaciones anteriores de que había cortado lazos, admitió durante otra conversación que extrañaba a su madre y que quería reconciliarse con ella. Lo presentó como si estuviera atrapado entre dos personas que le importaban, pero para mí estaba claro que nunca me elegiría a mí en lugar de a ella. Esa constatación fue todo lo que necesité para tomar mi decisión final. Le dije a Jason que nuestro matrimonio había terminado. No podía seguir luchando una batalla en la que mi pareja ni siquiera estaba de mi lado. No discutió, se quedó sentado en silencio, casi como si lo hubiera estado esperando. Presenté la demanda de divorcio al día siguiente y con eso cerré el capítulo de Jason y Diana para siempre, o eso pensé. La vida de Diana sufrió un declive abrupto después de eso. Sin una familia dispuesta a acogerla y sin una fuente de ingresos estable, acabó en un refugio. Un conocido en común me dijo que ella seguía culpándome por su situación, pero a mí ya no me importaba. Había cortado toda comunicación con ella y Jason y me había centrado en seguir adelante. Para empezar de cero, decidí mudarme a una nueva ciudad. Encontré una gran oportunidad laboral en una zona vibrante y empaqué lo poco que me quedaba para comenzar el siguiente capítulo de mi vida. La mudanza fue catártica. Dejé atrás los fantasmas de mi antigua vida y acepté la idea de empezar de nuevo. Pero Diana no había terminado.
Unas semanas después de mi mudanza, recibí una carta reenviada desde mi antigua dirección. Era de Diana. En ella me culpaba de todo, de su situación de calle, de sus tensas relaciones familiares e incluso de los problemas de Jason. Escribió páginas enteras sobre cómo había arruinado su vida y destruido la felicidad de su hijo. Ni siquiera terminé de leerla. Trituré la carta y la tiré a la basura. Fue la última vez que permití que sus palabras ocuparan algún espacio en mi vida. Sorprendentemente el apoyo llegó de un lugar inesperado, mi antiguo barrio. Algunos vecinos se pusieron en contacto conmigo después de enterarse del drama, expresando su compasión e incluso admiración por la forma en que había manejado la situación. Un vecino mencionó que siempre habían sospechado que Diana no era tan inocente como pretendía ser. Sus amables palabras me recordaron que no todos creían las mentiras que ella difundía. Jason intentó volver a comunicarse conmigo unas cuantas veces más. Me envió mensajes de texto pidiéndome que nos viéramos, hablando de cuánto me extrañaba y todavía me amaba. Ignoré todos los mensajes y finalmente lo bloqueé. No tenía sentido reabrir viejas heridas. Mi vida era mejor sin el caos que él y Diana trajeron consigo. Ahora estoy en un punto en el que realmente he seguido adelante. Mi nuevo trabajo va bien y he hecho amigos maravillosos en mi nueva ciudad. He aprendido el valor de establecer límites y defenderme, incluso cuando resulta incómodo. Y lo más importante, he encontrado la paz. Una especie de paz que no creía posible en el momento álgido de todo el drama. Al mirar atrás, me cuesta creer lo mucho que ha cambiado. Lo que empezó como una pesadilla se convirtió en una oportunidad para reconstruir mi vida desde cero. Finalmente me he liberado de la influencia tóxica de Diana y Jason, y no podría estar más agradecida por este nuevo comienzo. ¿Y en cuanto a Jason y Diana? Bueno, su destino ya no es asunto mío. Actualización 5. Unos meses después de que finalmente me hubiera instalado en mi nueva ciudad, Diana reapareció de la forma más moderna posible, a través de una campaña de desprestigio en Facebook. Ella creó un grupo público llamado algo así como Exposing My Name, The Woman Who Destroyed Our Lives. Unos conocidos en común me lo contaron y la página estaba llena de historias disparatadas e inventadas sobre cómo la había obligado a ella y a Jason a salir de su casa, les había robado todo lo que tenían y los había dejado sin hogar. No me involucré en el grupo. En cambio, dejé que sus propias mentiras trabajaran en su contra. No pasó mucho tiempo antes de que la sección de comentarios se llenara de gente que la criticaba. Vecinos de mi antigua comunidad, miembros de la familia extendida e incluso algunos de los amigos de Jason compartieron sus experiencias con el comportamiento manipulador de Diana. Una persona publicó una historia sobre cómo Diana había intentado hacerlos sentir culpables para que le prestaran dinero hace años. Otro vecino contó que Diana les había dicho que la casa era suya, aunque todos sabían que no era cierto. Sus intentos de ganarse la compasión fracasaron estrepitosamente. Mientras Diana se desmoronaba en Internet, la vida de Jason no iba mucho mejor. A través de conocidos en común me enteré de que incluso sus amigos más cercanos se estaban distanciando de él. No querían verse arrastrados al drama de su madre, y muchos de ellos estaban cansados de que él siempre pareciera ponerse de su lado. Jason se estaba sintiendo cada vez más aislado y la creciente desesperación de Diana solo empeoró las cosas. En un último intento, Diana se puso en contacto con los nuevos propietarios de mi antigua casa. Afirmó que la habían desalojado injustamente y les preguntó si podían ayudarla. Le dijeron con educación pero con firmeza que los dejara en paz y luego bloquearon su número. Cuando me enteré no pude evitar reírme de la audacia. Pero Diana no había terminado de causar problemas. Una mañana, en el trabajo, estaba en medio de una reunión cuando la recepcionista me llamó para decirme que alguien preguntaba por mí en el vestíbulo. Cuando bajé, allí estaba Diana, parada como si fuera la dueña del lugar. Se puso a despotricar, acusándome de arruinar su vida y exigiendo que arreglara el desastre que había causado. El personal de seguridad intervino rápidamente y la escoltó hasta la salida, pero la escena que provocó fue humillante. Presenté una denuncia formal en mi lugar de trabajo y decidí que era hora de emprender acciones legales. Esa tarde, llamé a mi abogado y comencé el proceso para presentar una orden de alejamiento contra Diana. El papeleo fue sencillo y las pruebas que tenía, desde sus publicaciones en Facebook hasta su arrebato en el lugar de trabajo, fortalecieron mi caso. Una vez que la orden estuvo en vigencia,
Diana tenía prohibido legalmente comunicarse conmigo o acercarse a mi nuevo apartamento o lugar de trabajo. Como si las cosas no pudieran empeorar para ellos, más tarde me enteré de que Jason había perdido su trabajo. Había estado luchando por mantener la calma durante meses, y el estrés de su situación finalmente lo había alcanzado. Sin ingresos y sin amigos dispuestos a acogerlo, se mudó nuevamente con Diana al motel barato donde ella se había estado quedando. Diana luego intentó aprovecharse de sus circunstancias para obtener compasión difundiendo la noticia de un pequeño problema de salud. Ella afirmó que el estrés que yo le había causado había provocado su estado, pero nadie se lo creyó. Su familia y sus conocidos estaban cansados de sus payasadas y en su mayoría ignoraron sus intentos de hacerse la víctima. Su siguiente paso fue casi cómico. Diana organizó una campaña de financiación colectiva con una publicación extensa y dramática sobre cómo ella y Jason habían sido desplazados injustamente y necesitaban ayuda para volver a salir adelante. La campaña apenas tuvo repercusión. De hecho, la sección de comentarios se llenó de personas que expusieron sus mentiras y contaron su historial de comportamiento manipulador. La campaña fue retirada silenciosamente una semana después. Mientras Diana y Jason se tambaleaban, mi vida siguió mejorando. Conseguí un ascenso en el trabajo, que no solo vino acompañado de un aumento de sueldo, sino también de nuevas responsabilidades que realmente disfrutaba. Me concentré en forjar nuevas amistades y decorar mi apartamento, que ahora parecía un verdadero santuario. Sin embargo, Jason no estaba dispuesto a rendirse. Una noche se presentó en mi edificio de apartamentos, suplicando que nos reconciliáramos. Me suplicó que le diera otra oportunidad, insistiendo en que había cambiado. Mantuve la calma y le recordé que nuestro divorcio era definitivo. Le dije que no tenía intención de reabrir ese capítulo de mi vida. Se fue con aspecto derrotado y poco después bloqueé todo contacto con él. El último gesto de Diana fue una carta enviada a través de un conocido en común. En ella, prometía dejarme en paz para siempre si le proporcionaba ayuda económica. Ni siquiera me molesté en responder. La carta fue directamente a la trituradora. Poco después me enteré por los rumores de que Diana y Jason habían sido desalojados del motel donde vivían por falta de pago. Sin ningún familiar dispuesto a ayudarlos, sus opciones se estaban agotando. No pedí más detalles. Ya no seguiría de cerca sus vidas. Una noche, mientras estaba sentada en mi balcón tomando café, me di cuenta de que no sentía nada más que alivio. Por primera vez en años no había drama, ni caos, ni gente tóxica que intentara hundirme. Era libre para concentrarme en mi carrera, mis amistades y el brillante futuro que me esperaba. El capítulo con Diana y Jason quedó cerrado para siempre.